Radio, Sindicato Mexicano de Electricistas. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. De México para el mundo y planetas aledaños. Esto es Juntos y en las revueltas. Trinchera en la lucha por un mundo mejor. Comenzamos. ¿Qué tal, compañeras, compañeros? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí empezando el programa Juntos y en las Revueltas. El titular de este programa, compañero Ricardo Pérez, ya no debe de tardar. Tenía una actividad a las 3 de la tarde. Quisimos esperarlo, pero bueno, ya no. Mejor vamos a empezar el programa y a lo mejor ahorita en el transcurso del mismo nos cae. El tema del día de hoy es el siguiente. El próximo lunes 14 de diciembre se cumple 101 años del nacimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas y no podíamos dejar de hablar de esta situación, además de que pues han estado llevando a cabo una serie de actividades esta semana. El pasado lunes tuvimos la oportunidad, primero que nada fue la inauguración de esta semana cultural y después de ello inauguraron una exposición fotográfica que está en el lobby de Antonio Caso 45. Y después, a las 2 de la tarde de ese lunes, nos presentaron un documental sobre Ayotzinapa, el caso de Julio César Mondragón, compañero estudiante que fue asesinado aquel trágico 26 de septiembre del 2014. Y pues toda la situación que ella representa. El caso de él está siguiéndose en una averiguación previa diferente a la de los 43. Por lo tanto, como que no ha sido muy nombrado, como que todo el mundo hablamos, y me incluyo, hablamos de que los 43 vivos se los llevaron, vivos los queremos, lo cual es perfectamente plausible. Sin embargo, el caso específico del compañero Julio César Mondragón fue brutalmente asesinado, golpeado hasta la saciedad y todavía estando vivo lo desollaron, es decir, le arrancaron la piel de la cara, le sacaron los ojos, una serie de circunstancias realmente dramáticas y terribles. Y sus familiares estuvieron con nosotros aquí en el auditorio del sindicato en la presentación de este documental. Al final del mismo tuvimos la oportunidad de escuchar a su hermano de Julio César, a los dos de sus tíos, los cuales por cierto son maestros, son profesores, y pues aparte a miembros del comité central que estuvieron ahí, que nos dieron algunas palabras, pero fue bastante emotivo, bastante recarga la pila para seguir luchando, para que darnos cuenta que hay muchas cosas todavía por luchar. La esposa de este compañero, la viuda de este compañero, por cierto también dejó una hija recién nacida. En el documental decía ella que no queda otra más que luchar y cambiar
este país, porque así como está, se está despedazando, se está haciendo pedazos, ¿no? Entonces, de verdad, recarga la pila, recarga las ideas. El martes hubo otro documental, fue sobre la huelga de hambre de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, se tituló El Mitote. Ya esperemos que llegue Ricardo para que nos pueda comentar sobre él. Yo desgraciadamente no pude asistir, pero bueno, sabemos más o menos cómo estuvo la situación de los compañeros huelguistas. Y el día de hoy empezó la mañana, al mediodía, con la develación de un puño, una escultura de un compañero jubilado, Álvaro Rosell, que es un puño y digamos que en el brazo del puño sobresalen la figura de unas personas, hombres y mujeres y niños, que representan a toda la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, es decir, nosotros, nuestras familias y todo lo que llegó a afectar aquel decreto infame, y lo que llegó a significar pues que 16.599 necios dijéramos que no y levantáramos un movimiento de resistencia hasta el momento, y que nos tiene a un paso de la victoria. Entonces, una vez develado este puño, que por cierto en la parte de atrás tiene un espejo, y ahí el proceso es que hay que llegar, verse en el espejo y darse cuenta que uno forma parte de la resistencia. Hay una urna, hay unas papeletas, y agarra una pluma, una papeleta, y pone un pensamiento sobre lo que son estos 6 años de resistencia y lo depositas en la urna. Bastante interesante el proceso. Y bueno, pues una vez terminado eso, hubo una obra de teatro que trata precisamente, se llama La Odisea, hecho por el Taller de Teatro de la Resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, y pues esa obra de teatro nos recordó cosas que pues todavía duelen, algunas cosas terribles que hemos vivido durante estos 6 años, pero también otras cosas realmente maravillosas que nos tienen de pie aquí, que nos tienen luchando y que nos tienen, como les decía hace un momento, a un paso de la victoria, si no es que ya con un pie dentro en la victoria, ¿no? Y bueno, entonces una vez hecho este pequeño análisis de introducción, ¿les parece? Si a ustedes les parece, vamos a escuchar la primera canción aunque ya escuchamos el Vals del Obrero que abrió este programa, vamos a escuchar una canción con Oscar Chávez que se llama Se Vende Mi País, a ver qué les parece, y una vez regresando entramos ya de lleno a hablar de los 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estamos en Juntos y en las Revueltas, gracias a la compañera Sati Vázquez que está en los controles, que como siempre se me olvida, ni yo me presento, su servidor Luis Mario González aquí, y vamos entonces ahora sí a un corte musical. Muchas gracias. Que no está bien aceptar cohechos de ninguna especie. No. Digo, sin antes consultarme a mí, que para eso soy su jefe. Estás escuchando Juntos y en Revueltas en Radio Esme. Esta es una canción que grabamos ya hace como unos 8 años, por ahí así, no sé. Se llama Se Vende Mi País, se llama. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a 4 vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no,
mejor me muero. Se vende en mi país y da coraje. Se vende en mi país, es un ultraje. Se vende en mi país y sus petróleos, y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes. Se vende antropología y bellas artes. Se venden su historia y su destino. Se vende desde el principio su camino. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. La patria se volvió nones y pares. Se vende hasta el fondo de los mares. Se venden sus montañas y sus ríos. Se venden sus calores y sus fríos. Se venden sus oasis y sus flores. Se vende el amor de mis amores. Se venden las arenas del desierto. Se vende todo lo vivo con lo muerto. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se venden todos los odios y cariños. Se venden los ancianos y los niños. Se venden sus males y placeres. Se venden los hombres y mujeres. Se venden su cercanía y su distancia. Se vende el horizonte de la infancia. Se venden los sueños de su cielo y el último suspiro del abuelo. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país, está en oferta. Se vende su razón alta y despierta. Se vende su lugar en este mundo. Se vende lo más querido y más profundo. Se vende lo que espera la esperanza y el ansia del amor que nunca alcanza. Se vende mi país, se vende en frío lo único que tenía que era mío. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende el buen ejemplo de aquel padre. Se vende a la mamá, que poca madre. Se vende mi país y yo me chingo. Se vende al extranjero y a lo gringo. Se venden sus memorias y recuerdos. Lo avientan a las hienas y a los cerdos. Se vende mi país puro y entero por un pinche puñado de dinero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero.
Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Gracias. Bien, compañeras, compañeros, ya estamos de regreso. Ricardo no ha llegado todavía, pero seguimos esperando. Me parece que hubo algunos problemas técnicos allá donde estaba teniendo el evento, pero bueno. Decíamos que íbamos a hablar de los 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas, y en estos micrófonos, ¿qué nos habrá dicho ya al respecto de eso? Así que vamos a tratar de hacer un humilde y pequeño resumen de lo que a nuestro juicio nos parece lo más importante. Antecedentes del nacimiento del sindicato. En 1906, en varios lugares de la zona de atención de luz y fuerza de aquel entonces, la Mexican Lion Power, distintos trabajadores empiezan a quejarse, sobre todo por la falta de condiciones de seguridad e higiene, por no tener ningún atención médica de ningún tipo, de diferentes lesiones por los accidentes de trabajo que se generaban, ninguna garantía, nada, absolutamente, no había dinero, no había alguna atención si alguien se lesionaba, digamos que lo hacían a un lado y seguía el trabajo, ¿no? Así de esa gravedad era el asunto. Por tal motivo, entre 1905 al 1908, diferentes grupos de trabajadores empiezan a reunirse, a tener ciertas inquietudes, ¿no? Y no es hasta por ahí de 1908 que ya se empiezan a hacer un poco más ordenadas, coherentes, ya no tan espontáneas, ya no tan por el enojo, sino es decir, no me dan atención médica, me enojo, ¿no? Ya no tanto por eso, sino por en entender el por qué no nos daban atención médica, por qué no nos daban seguridad e higiene. Ya que una vez que se entiende eso, es más fácil poderte organizar y poder luchar contra ello. Y ese fue el proceso que le sucedió a estos compañeros. Entonces, por ahí de 1908 se empiezan a concretar estas reuniones. Se dice que hay algunas discusiones al respecto, que en una subestación que de nombre La Nana, se dice que en el techo de esa subestación se reunían, otros dicen que era enfrente de la subestación, donde haya sido. Ahora sí que como dijeron los clásicos, haiga sido como haiga sido. La cosa es que se empezaron a reunir y que empezaron a poner los primeros semillas del nacimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas. No es sino hasta en 1914, diciembre de 1914, precisamente el 14 de diciembre de 1914, que aprovechando la llegada a la Ciudad de México de los ejércitos zapatistas y villistas, que ambos coincidieron en arribar aquí, en su arribo a la Ciudad de México, y aprovechando esa situación, pues ahora sí que se formó, ya se oficializó de una buena vez el Sindicato Mexicano de Electricistas. Leíamos en una ocasión un compendio del primer periódico que tuvo el sindicato. El primer periódico que tuvo el sindicato se llamaba Rojo y Negro, y leíamos el primer número de ese periódico Rojo y Negro, que se editó precisamente en diciembre de 1915, es decir, al primer aniversario del sindicato. Y lo que recordaban los compañeros que habían participado en esa asamblea, hay que recordar que cuando nace el Sindicato Mexicano de Electricistas, nace conformado por electricistas, por tranviarios y por telefonistas. Bien, en esa asamblea del nacimiento del sindicato, quienes más empujaron, algunos compañeros decían que había que formar una mutualista. Por aquellos finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
muchos, digamos que los antecedentes de los sindicatos eran las asociaciones mutualistas. No es, digamos que es como que el hijo menor de un sindicato, pero pues finalmente tuvieron su función en un momento determinado de la historia, ¿no? Y la cuestión está en que un grupo de compañeras mujeres, específicamente telefonistas de una empresa que en aquel entonces, y creo que todavía se sigue llamando así, Ericsson, compañeras mujeres impulsaron para que se conformara no en mutualista sino en sindicato. Entonces me parece fundamental ese hecho, porque de repente como que el resto de la historia del ESME como que está conformada por muchos hombres y por poco se habla de las mujeres en este proceso, y me parece fundamental reconocer que esas mujeres telefonistas fueron fundamentales para que naciera como sindicato y no como mutualista el Mexicano de Electricistas. Y una vez ya conformado, después el primer nombre no fue el del Sindicato Mexicano de Electricistas, se cambió 15 días después, ya por ahí de una asamblea de finales de diciembre de 1914, se cambia el nombre a lo que actualmente conocemos, incluso el logotipo que actualmente conocemos del Sindicato Mexicano de Electricistas. El primero fue uno que anda por ahí en muchos pines y muchas camisetas, es un pequeño puñito rodeado de diferentes rayos, es en un fondo de color café, y esto es color como, el puño es color como, digamos, como oro, más o menos, ¿no? Pero bueno, ese fue el primer logo del sindicato, y ya les digo, 15 días después se cambia el nombre al sindicato, lo que ya queda como Sindicato Mexicano de Electricistas, y con el actual logo, fueron cosa de 15 días aproximadamente, ¿no? Eso es, digamos que la primera fase de lo que significa el nacimiento del sindicato. Y luego ya se viene, a mi juicio, otro punto importante de inflexión en la historia del sindicato, por supuesto la huelga de 1916, con el secretario general Ernesto Velasco al frente, con tantos movimientos revolucionarios. Cada jefe revolucionario que ganaba en su momento imponía su propia moneda, su propio papel moneda, y con ello pues hacía, a uno le pagaban en la mañana y en la tarde esa moneda ya no servía, ¿no? Entonces el sindicato exige el pago en oro. El oro era el único que no perdía su valor, independientemente de cualquier jefe revolucionario que tuviera el poder en ese momento. Por supuesto, se vino el asunto grave. De hecho, la idea original era una huelga general para pedir el pago en oro. Algunos otros sindicatos a la hora de la hora no le entraron a la huelga. El sindicato sí se va a la huelga, y el resultado fue que el presidente en ese entonces, Venustiano Carranza, decreta la detención de todo el Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas, la inmediata disolución de la huelga, porque hasta ese momento, en 1916, hay que recordar, no nacía todavía nuestra Constitución, y por lo tanto no existía el derecho de huelga, no había huelga en los tiempos de Porfirio Díaz, y por supuesto seguía habiendo en la situación con Venustiano Carranza, que por cierto Venustiano Carranza fue gobernador de Coahuila cuando Porfirio Díaz fue presidente. Así que también era un tipo bastante nefastín, aunque la historia lo vea de otra manera. Era un tipo muy nefasto, pro imperialista, pro empresarios, anti campesino, anti obrero, y muy represor. Si quedaron condiciones obreras en la Constitución, fue por la presión de diferentes sectores obreros, encabezados por el Sindicato Mexicano de Electricistas de aquel entonces. Pero bueno, entonces se detienen a todo el Comité Central, después se logra la liberación por diversas movilizaciones que hace el sindicato y otros sindicatos. Se logra la liberación de la mayor parte del comité, a excepción del secretario general Ernesto Velasco, a quien se le condena a muerte. Se siguen las movilizaciones por parte de diferentes sindicatos,
se logra, en aquel entonces existía algo que el sindicato había logrado que naciera, que se llamaba la Casa del Obrero Mundial, y se logra la liberación de unos compañeros, y luego se logra el que no asesinen al compañero Ernesto Velasco, y días después de que se logró que no lo mataran, se logra su liberación. Ya después el sindicato rompe con la Casa del Obrero Mundial, porque hay muchos que no saben realmente qué fue lo que pasó con la historia del sindicato, que dicen que nosotros participamos con la Casa del Obrero Mundial, cuando la Casa del Obrero Mundial manda batallones para combatir a los zapatistas, que se les llamaron batallones rojos. No fue así, el sindicato ya no pertenecía a la Casa del Obrero Mundial, porque hubo muchas diferencias por situaciones como estas, en donde se pactó con el gobierno de Álvaro Obregón para hacer este tipo de situaciones. Es entonces que pasamos al siguiente punto importante en la historia, que lo vamos a tomar en dos partes, la primera a continuación y la segunda regresando del corte musical. La huelga de 1936, fundamental el hecho de que en 1934 hayan llegado un grupo de sobre todo ingenieros, 4 o 5 ingenieros entre ellos, no todos eran ingenieros, pero sí 4 o 5, como les digo, encabezados por Francisco Breña Alvírez, Manuel Paulín, y llegaron en 1934 este grupo de compañeros al Comité Central, y con ello empezaron una serie de situaciones y una serie de circunstancias benéficas para el sindicato. Primero que nada nacen los estatutos, tal como los conocemos, ¿no? Porque ha habido varias modificaciones, pero sí en su esencia siguen siendo básicamente los mismos. Con la huelga de 1936 y su situación de que logramos, salimos victoriosos de ella. Regresando a la del 1916, también se logró que se pagara en oro, a pesar de que se detuvo todas estas circunstancias que ya les mencioné. Se logró que hubiera el pago en oro. Y entonces, retomando la huelga del 36, el triunfo de esta huelga, que duró 10 días sin luz en toda el área metropolitana de la Ciudad de México, se logró que naciera nuestro contrato colectivo de trabajo, y con él nace una de las cláusulas más importantes, que hasta la fecha seguimos, muchos compañeros siguen gozando de ella, que es la cláusula de la jubilación. Hay muchísimos compañeros que, gracias a esa huelga de 1936, al día de hoy siguen gozando y devengando sus pagos, sus catorcenas, en virtud de que aquella huelga fue triunfante. Vamos a analizar un poquito después de este corte musical. Vamos a escuchar a Panteón Rococó con La Carencia, y regresamos para ver si ya pudo regresar Ricardo. Si no, pues ya le damos nosotros solitos acá. Estamos en Juntos y en las Revueltas.
Bien, compañeras, compañeros, ya estamos de regreso, entrando a la recta final de este programa. Decíamos que sobre la huelga del 36, y bueno, me parece que lo más que uno puede rescatar de eso, que fueron esos 10 días de huelga, la consecución del contrato colectivo, en nuestra cláusula de jubilación y muchas otras circunstancias que uno podría mencionar y que seguramente ya varios han hecho. Yo lo que quisiera mencionar es lo siguiente, miren, pasan exactamente 6 años después de ese triunfo de la huelga del 36, es decir, 1942, y empieza a hacer oídos en todos los compañeros de aquel entonces del sindicato una versión desde sus más profundas raíces derechistas que empiezan a criticar a este grupo de compañeros que habían logrado algo histórico en el ESME. Cuando uno analiza la historia de esos dos grupos de gentes, el grupo de la huelga del 36 de Breña Alvírez y compañía, Manuel Paulín, gente realmente valiosa, y uno ve la gente que llegó en 1942, el análisis que hace de esos 10 años, del 42 al 52, lo que estuvieron estas gentes abiertamente derechistas al frente del sindicato. Lo único que les puedo decir es que es realmente terrible el hecho de que gente se crea al primer bote pronto las críticas fáciles que se hacen. Es decir, ¿saben con qué criticaban al comité de Breña Alvírez? Decían es que ¿cómo es posible que Breña Alvírez en la huelga se pasaba horas y horas y horas allá adentro de la negociación y salía y nos platicaba en 7 minutos todo? Y uno se puede preguntar, ¿ustedes creen que todo el tiempo, las horas y esas horas y horas, hubo pláticas? ¿O hubo tiempos de intermedio en donde ambas partes, es decir, empresa y trabajadores, se reunían por separado, se ponían de acuerdo cuáles eran las cosas que estaban llegando a acuerdo y que después continuaban las pláticas, y así por varias horas, incluso como en aquel entonces había mediación del gobierno de Lázaro Cárdenas, el propio gobierno de Lázaro Cárdenas, por haber intervenido en varias ocasiones, jalando a uno o a otros para un lado para platicar. Es decir, no todo el tiempo fue negociación. Esa es una. 2, uno no puede salir y contar 4 o 5 horas, aburrir a la gente y decirles lo que platicamos. Miren, desde que llegamos y nos recibió el secretario del secretario y nos invitó esto. O sea, no va uno a hacer ese tipo de resumen, ¿no? Hay que tener cierto criterio. 3, el resumen generalmente se hace para la gente que pueda, qué es lo que tú que estás afuera, qué es lo que quieres escuchar. ¿Vencimos o no vencimos? ¿Se logró el contrato o no se logró? ¿Se logró la jubilación o no se logró? Esas son las cosas básicas que uno tiene que saber, que el que está afuera es lo que quiere escuchar, no un rollo de horas y horas. Esas cosas decían esos tipos que llegaron al poder en el 42, criticando al grupo de Breña Alvírez y compañía. Y lo peor es que hicieron eco en mucha gente y los mantuvieron por 10 años ahí en el poder. Una de las historias más negras en una, que no es la única, hemos tenido también otras también realmente nefastas, pero esa fue, digamos que la primera historia negra de este sindicato. El sacar a ese grupo de sindicalistas de a de veras, como fue Breña Alvírez y compañía. Tan es así que lo expulsan a Breña Alvírez del sindicato. Estos tipos expulsan a Breña Alvírez del sindicato. Y Breña Alvírez jamás se volvió a parar acá en el sindicato. Sépanlo ustedes que él pasaba por aquí enfrente de Antonio Caso 45 y se decía que algunos viejos me lo llegaron a contar, que lo llegaron a ver, que pasaba y lloraba, pero él nunca quiso volver, porque estaba realmente resentido, porque
por cómo es posible que la gente se haya creído esas cosas de él y que lo hayan traicionado y que lo hayan hecho hacer lo que le hicieron. Años después, otro nefasto, fíjense ustedes, un nefasto lo expulsa del sindicato y otro nefasto, como Jorge Sánchez, le da el nombre de Francisco Breña Alvírez al auditorio. Y él tampoco quiso venir a esa situación. Para que nos demos cuenta de estas circunstancias y entender que cuando los procesos de victoria siempre traen generalmente una carga de críticas hacia el grupo que encabezó y que llevó a la victoria. Se los digo, compañeros, porque la historia es cíclica, la historia siempre se repite. Entonces, estemos muy atentos porque va a haber gentes que desde su comodidad, desde la comodidad de no haber hecho gran cosa, de haber votado en contra muchas circunstancias que nos tienen ahora aquí en la victoria, se van a aprovechar de todo eso y van a llenar sus oídos con palabras bonitas, con situaciones que a lo mejor a modo, cómodas, y pueden sonar bonitas para un momento determinado. Tengan mucho cuidado, porque la historia de este sindicato nos ha enseñado que esas gentes no valen para maldita la cosa. Así que hay que estar al pendiente de esa situación. Pasamos a otra parte que nos parece realmente importante en la historia del sindicato. Rápidamente la comentamos. En 1952 se organiza un movimiento que se fue denominado el Veronicazo, para tumbar esos 10 años de nefasta situación que habían sucumbido a nuestro sindicato. Después del Veronicazo, 8 años después, 1960, pues por supuesto la nacionalización de la industria eléctrica, toda la participación que tuvo el sindicato desde el 58, 59, se formaron gran cantidad de comités de usuarios, tal como ahora existe la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la ANUE. En aquel entonces existían comités de usuarios que impulsaron enormemente la nacionalización de la industria eléctrica. Hay que recordar que la industria eléctrica en la mayor parte del país era atendida por la Comisión Federal de Electricidad, y esta era de carácter estatal, pero en la zona centro del país, gran parte de la zona centro del país y sur, porque atendíamos hasta el estado de Guerrero, lo manejaba la Mexican Light and Power. Y es entonces que en 1960, gracias al impulso de estos comités de usuarios, se logra la nacionalización de la industria eléctrica y pasamos entonces a ser Luz y Fuerza del Centro. Y con ello nace la cláusula 64, aunque ya existía la jubilación, como les decía, desde la huelga del 36, ya queda asentada más o menos, con algunos ligeros cambios, más o menos como la conocimos todos nosotros. Nace ya la cláusula 64, nuestro contrato colectivo de trabajo. Otro momento importante en la historia del sindicato, al juicio de un servidor, es la huelga de 1987, que muchos dicen que es una huelga derrotada, una huelga porque cayó la requisa por parte del gobierno. Yo era estudiante en aquel entonces y me acuerdo que asistí a una marcha que organizó el sindicato y ahí yo dije, es que cosa tan impresionante. Yo había ido a infinidad de marchas como estudiante y jamás en mi vida había visto una marcha tan grande como esa marcha que organizó el sindicato en aquella huelga del 87. Ahí conocí al sindicato, realmente a la fuerza del ESME. Realmente yo tenía infinidad de familiares acá, pero no conocía de cerca al Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo conocí ahí en 1987 y la verdad, hasta la fecha sigo teniéndolo en el corazón. Esa huelga logra que, para aquellos que dicen que fue una huelga derrotada porque entró la requisa por parte del gobierno federal, se logró un aumento del 130% directo al salario. Eso, si ustedes lo consideran un fracaso, pues habría que entonces ponernos a discutir qué consideran ustedes un fracaso y qué no. Pero bueno, otro momento importante a nuestro juicio, pues es en el 1999,
con el primer intento por parte del expresidente Ernesto Zedillo por querer privatizar la industria eléctrica. El sindicato, en cuestión de semanas, consigue llevar más de 2 millones de firmas. En aquel entonces nuestra relación con el usuario era realmente muy buena, y logramos pues que el pueblo de México estuviera de nuestra parte, y en menos, como les digo, en una cosa de unas cuantas semanas lograron más de 2 millones de firmas, y con ello logramos detener el primer intento por privatizar la industria eléctrica. Pero ahí fuimos sembrando el odio entre neoliberales y empresarios que los acompañan, que los dirigen y que los mandan, de todos ellos hacia nosotros. Ese fue el primer momento en donde realmente nos vieron con un desprecio infinito. Otro momento importante se da cuando en 2002 logramos la segunda pretendida privatización por parte del expresidente Vicente Fox. Logramos detener su intento él decía que no privatizaré Luz y Fuerza del Centro, solo entrará capital privado, que era la misma estupidez que después nos vino a decir el señor Enrique Peña, ¿no? Es decir, no van a privatizar, solo van a modernizar. Ya le cambiaron, en aquel entonces decían, nosotros no queremos privatizar, solamente en ciertas partes entrará el capital privado. Lo rechazamos esa segunda intentona en 2002, y por supuesto se volvieron a llenar sus ojos de todos los neoliberales, se llenaron de un rojo encendido odio contra nosotros. En esas andábamos cuando intentaron en 2008 cooptarnos, cerrarnos los pasos en la negociación económica, en el contrato colectivo de trabajo. Se pusieron dura la situación. Todos los que estuvimos en aquel momento recordamos cómo muchos de los centros de trabajo donde participábamos, donde trabajábamos, fueron rodeados por militares, tratando de amedrentarnos, porque estábamos amenazando con ir a un movimiento de huelga. Sin embargo, gracias a la negociación, y desde ahí se veía la astucia negociadora, nuestros compañeros miembros del comité, encabezados por nuestro secretario general Martín Esparza, se logró evitar esta situación, firmando un convenio de productividad en donde el sindicato se comprometía a elevar todas esas cosas que el gobierno aseguraba que existían, es decir, que éramos improductivos, que etcétera, toda la cantaleta que ya no sabemos. En esa situación estábamos cuando se viene el decreto del 2009, el cual todos conocemos, todos sabemos. No quiero ahondar en ello porque, como les decía en un principio de este programa, podemos pisar callos y que nos duelan algunos recuerdos. Así que mejor nos vamos directamente a lo que significó. Si bien es cierto, es el golpe más duro en la historia que se le ha dado al Sindicato Mexicano de Electricistas. 3/4 partes de sus miembros se fueron a liquidar, dieron la espalda, siendo que una asamblea general había mandatado, ¿por qué es eso? Mandatado. El órgano máximo de dirección en el sindicato, de acuerdo a nuestros estatutos, aquellos que nacieron en los años 30, es la Asamblea General, y la Asamblea General había mandatado que no nos liquidáramos. Y todos ellos, contrariando a la orden suprema de la Asamblea General, se fueron a liquidar. Y un puñado de 16,599 compañeros nos quedamos a resistir. 6 años después, para no hacer el cuento tan largo, porque, insisto, ya hemos hablado mucho de estas cosas, 6 años después nos encontramos con un pie dentro de la victoria, compañeros. Entender que este proceso no ha sido nada fácil. Nos hemos enfrentado, tal vez, a la situación más grave que ha enfrentado este Sindicato Mexicano de Electricistas. Porque hay que entender que en la huelga del 36, de alguna u otra forma, se contaba con el apoyo del gobierno de Lázaro Cárdenas, por lo menos el respaldo.
respaldaba más a los trabajadores que a los patrones, eso era obvio. Entonces, sí reconocer el triunfo de nuestros compañeros, camaradas de la huelga del 36, pero estaba Lázaro Cárdenas ahí a su lado. Y luego entender que toda la situación que se nos vino después, todas estas que hemos comentado, de alguna u otra forma vivíamos en otro país, en otro México, en otra circunstancia. El país que ahora tenemos, el país en el que ahora vivimos es otro, completamente diferente. Y si queremos analizar el triunfo del Sindicato Mexicano de Electricistas, no lo podemos comparar con aquel México, porque aquel México era otro, completamente diferente. Los medios de comunicación nos han apabullado y a muchos de ellos no les es como aceite hirviendo en su rabo, así, y disculpen ustedes, pero es aceite hirviendo en su rabo el hecho de que nosotros triunfemos. Y lo van a seguir, aun cuando nosotros regresemos a trabajar y estemos ya laborando, nos van a seguir, nos van a monitorear, van a estar esperando el momento en que nos equivoquemos. Por lo tanto, tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que actuar con mucha cautela, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor labor una vez que hayamos recuperado nuestro trabajo. Tenemos que entender que tenemos muchos enemigos, porque resulta que gran parte de los que se liquidaron, que no todos, pero sí gran parte de los que se liquidaron, nos ven con un desprecio y un odio profundo. Ese es el primer obstáculo que tenemos. El segundo obstáculo que tenemos es que el gobierno nunca, que nos quede bien claro, va a quitar el dedo renglón por acabar con nosotros, y eso nos tiene que quedar muy claro. Así que tenemos que estar al pendientes nosotros y enseñarle eso a las generaciones que están por venir a este sindicato. No se olviden que este sindicato ha sido golpeado y que puede volver a ser golpeado por el gobierno. Hay que tener mucho cuidado y nunca confiar de ellos, sin embargo tampoco ser tan desconfiado como para no platicar o negociar con ellos. 3. Otro de nuestros enemigos, se los decía, los medios de comunicación. Hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación. Ellos van a actuar con todo contra nosotros. Hay que estar muy al pendientes de este trío, de este tridente que les molesta en lo absoluto que nosotros tengamos, como les digo, un pie en la victoria. Vaya pues, compañeros, un abrazo para todos los compañeros y compañeras que estuvieron en resistencia durante estos 6 años, a sus familias, a cada uno de ustedes. Uno reconoce a un guerrero que gracias a eso, gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes, de los que nos están escuchando, primero el decidir no liquidarte y después acompañar mi decisión de no liquidarme saliendo a las calles, luchando por conseguir. A esas personas que decidieron actuar de esa manera, mi respeto infinito y un abrazo para toda la vida con todos y cada uno de ustedes, compañeras y compañeros. Hemos llegado pues entonces al final del programa. Agradecemos a todos los compañeros de Radio ESME que amablemente nos hacen el favor de recibirnos aquí en sus instalaciones cada 8 días, y hoy no fue la excepción. La compañera Sati Vázquez en los controles, por allá anda la compañera Gaby Barragán y todo el equipo técnico, táctico, operativo y militar de Radio ESME. Un saludo. Hace rato tuve la oportunidad de saludar al Morocco personalmente en la develación del puño que les decía en un principio del programa. Y un saludo, camarada Morocco, mejor conocido como La Quina. Ahí luego les cuento el chiste interno que traemos con él, ¿verdad? Pero bueno, así están las circunstancias. Muchísimas gracias a todos los compañeros de Radio ESME y nos vemos y escuchamos dentro de 8 días aquí en Juntos y en las Revueltas. Santidad de León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. Esto fue Juntos y en Revueltas. Nos escuchamos la próxima semana, a la misma hora, aquí en Radio ESME. Hasta la próxima.